privilegio volver a encontrarnos en la casa del Señor y poder ser ministrados por la obra y la persona del Espíritu Santo en medio de nosotros. Cuentan que en la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que fue una guerra muy de cuerpo a cuerpo, que se libró en Europa, un soldado falleció y no tenía familiares. Entonces un amigo se dio a la tarea de darle una sepultura digna. Fue a la iglesia del pueblo, donde había fallecido en las trincheras, el pueblo más cercano, habló con el cura, con el sacerdote, y le pidió poder enterrarlo en el cementerio de la iglesia. El sacerdote le preguntó si era católico, y el soldado le dijo: la verdad es que mi amigo no era católico, era protestante. Entonces le dijo el sacerdote: lo podemos enterrar, pero del otro lado de la cerca. Lo enterraron, pasaron los años, y al tiempo este soldado regresó al pueblo y visitó la iglesia, y para su sorpresa estaba de párroco el mismo cura. Y entonces fue a dar una vuelta por el cementerio y se dio cuenta que ya no estaba, no pudo encontrar la tumba de su amigo. Y entonces le preguntó al sacerdote, le preguntó al cura: ¿dónde quedó la sepultura de mi amigo? No la encuentro. Y entonces el cura le abrió su corazón y le dijo: cuando usted se fue, yo no me quedé tranquilo después de haber enterrado a su amigo, así que lo que hice fue mover la cerca. Hoy Dios quiere que tú y yo movamos nuestra cerca, recorramos la cerca que hemos puesto por las tradiciones, por los prejuicios, por la formación, por el orgullo, por las malas experiencias, por lo que nos heredaron nuestros padres, por lo que entendemos de las Escrituras. Hoy el Espíritu Santo quiere que tú y yo movamos esa cerca del corazón, de la mente, de las actitudes, de nuestras propias acciones, para poder dar lugar a un real derramamiento del Espíritu Santo en nuestra persona, en nuestra familia, en la ciudad donde vivimos. Que esto que acabamos de cantar, haz llover, Señor, venga sobre nosotros. Y qué mejor que poder usar como ilustración para hablar de esto el pasaje que fue uno de los claves de esta semana en el Tiempo con Dios. Tiempo con Dios es este pequeño librito del cual, de hecho, acabo de sacar la ilustración. Los que siguen Tiempo con Dios, ahí se van a dar cuenta, en el día 14 está esta ilustración. Tiene unas ilustraciones maravillosas, que son historias reales, anécdotas. Y uno de las lecturas de esta semana que nos tocó fue justamente Hechos capítulo 10. Le voy a pedir que me acompañe, si tiene su Biblia, Hechos capítulo 10. Y si no, en su dispositivo, verso 1, voy a permitirme leer la historia completa para poder entender de qué se trata esto de mover la cerca, de recorrer la cerca. Dios quiere que movamos la cerca. Y esta historia se conoce como la historia de Cornelio. Y dice así, Hechos capítulo 10, verso 1. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa.
Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaba la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz de nuevo habló: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar toda la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles, que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro.
Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. A ver, para asegurarme que están todos ahí siguiendo la lectura, diga conmigo: Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Que haya paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Última parte de la historia. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedaran varios días con ellos. Amén. Gracias por seguirme en la lectura. No la podía cortar porque la forma que voy a aproximarme al texto requiere de que tengamos toda la historia y los detalles en mente. Por lo mismo quiero pedirle que oremos. Usted ora por mí y yo oro por ustedes. Yo salí ganando, obviamente, ¿no? Por la cantidad. Si quiere levantar su mano derecha: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú ahora nos visites, que tu Espíritu Santo que está ya en este lugar haga milagros entre nosotros. En primer término, Señor, te pedimos por los que no te conocen, para que sus mentes, sus emociones y su voluntad ahora, Señor, se dispongan a recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas, como un día sucedió en la de la mayoría de los que estamos aquí. Pero también, Señor, te pedimos que si hay una persona que está en enfermedad, en opresión diabólica o en cualquier tipo de situación de estrés, de preocupación, ahora, Señor, el Espíritu Santo lo visite y traiga salud mental, salud física, restauración en el hogar y paz en su mente y en su corazón. Pero, Señor, también te pedimos en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, abras nuestro entendimiento acerca de lo que significa mover la cerca y que nos podamos convertir en misioneros desde nuestro lugar de trabajo, desde el fraccionamiento de la colonia donde vivimos, comenzando por Durango y hasta lo último de la tierra, en el nombre de Jesús. Y si estás de acuerdo conmigo, di amén. Si yo les preguntara quién fue el primer misionero a los gentiles, casi todos pensaríamos en este acontecimiento. Casi todos levantáramos la mano y diríamos: Pedro, Simón.
Pero si hacemos honor al texto, que está cargado de detalles, como usted se dio cuenta, y eso es por la pericia histórica de quien lo escribió, que es Lucas, que además de médico era un historiador, diremos que Pedro no fue el primer misionero a los gentiles. De hecho, es la tercera, permítame, no fue el primero, y Cornelio no fue el primer prosélito converso. Un prosélito habían dos tipos de prosélito. Prosélito era, de ahí viene la palabra proselitismo, es decir, uno que se convertía, que se transformaba en judío. Ustedes saben que Dios habló a Abraham, de ahí se formó la nación hebrea, luego se llamaron israelitas, judíos hasta el día de hoy, y entonces todos los que no eran parte del pueblo judío se les conoce como gentiles. Siempre la voluntad de Dios fue que todas las naciones de la tierra lo conocieran a Él como el Rey, como el soberano, como el Señor y obviamente como el Salvador de la humanidad. Pero el pueblo de Israel se había encerrado en sí mismo, habían hecho como una especie de ultranacionalismo y empezaron a desarrollar un montón de ideas que demostraban aversión hacia los pueblos que no creían en Dios, que le llamaban los paganos, los gentiles. Ese no era el corazón de Dios. Así que un prosélito era alguien que, habiendo oído acerca de la religión judía, del monoteísmo, se convertía, se quería hacer judío. Y podía hacerlo de dos maneras. Una era siendo un temeroso de Dios, es decir, un adorador que venía y participaba en la sinagoga. Esto fue después del exilio especialmente. Pero también podía incluso circuncidarse, es decir, volverse un prosélito en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, siempre había una diferencia entre el que se había circuncidado al 8º día, como decía el apóstol Pablo, y el que era prosélito porque se había circuncidado y también había pasado por un rito especial de un bautismo de conversión, y el temeroso de Dios que se acercaba hacia cierto ámbito. Bueno, Cornelio era un temeroso de Dios, no se había circuncidado, pero había abrazado la fe monoteísta del judaísmo. Pero Cornelio tampoco es el primer converso gentil de la iglesia primitiva, a saber, es el tercero. Si tiene para apuntar, anote Hechos capítulo 6, verso 5. En ocasión de escoger a los primeros diáconos, dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás de Antioquía. Diga conmigo, Nicolás, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Nicolás es un nombre de origen griego. Y ahora lo vemos entre los primeros diáconos, los primeros oficiales de la iglesia cristiana. El segundo, temeroso de Dios, prosélito en el sentido de que venía a adorar a Jerusalén, es el eunuco, que está en el capítulo anterior, los 2 capítulos antes, en el capítulo 8 de Hechos. Este eunuco, que era una especie de primer ministro o ministro de economía de Etiopía, de la reina de Candace, venía por un camino y se le acerca Felipe, uno de los primeros evangelistas, le predica el evangelio en relación a lo que estaba leyendo Isaías, y todos conocemos la historia que termina diciendo, bueno, ¿qué impide que me bautice? Y Felipe bautiza al eunuco. Entonces diga conmigo, Nicolás, el eunuco, que no tenemos el nombre, así se le conocía porque estaba cerca de la reina y era un consejero. Y en tercer lugar, ahora sí, diga conmigo, Cornelio. Como hace medio calorcito y quizás todavía los ventiladores no aguantan, lo voy a hacer participar mucho. Dígale a la persona que está al lado, Cornelio. Ahora dígale los 3 nombres, a ver si se los acuerda. Bien, este es el tercer prosélito que se convirtió, por lo menos que están registrados aquí en Hechos de los Apóstoles.
Ahora, diremos que Pedro no fue el primer misionero a los gentiles, en el sentido de que él no fue usado de manera voluntaria, sino a regañadientes. ¿Cuántos fueron usados por el Señor a regañadientes, a ver, alguna vez en su vida? No le dije que levante las manos, a ver. ¿Cuántos fuimos usados por el Señor a regañadientes? La primera no, a la segunda y a la tercera. Ahora, yo la levanto con orgullo porque muchas veces fui usado por el Señor a regañadientes. Así me costó varios dientes, yo creo, ¿no? Del enemigo que me tumbó. Porque es mejor ser usado a regañadientes que no ser usado por el Señor. Porque para ser usado en alguna forma tú tienes que obedecer. Tú tienes que dar a torcer el brazo. ¿Por qué no fue usado voluntariamente? Pedro no fue un voluntario. Fue obligado por el Espíritu Santo a recorrer la cerca, a mover la cerca, como este cura de la Primera Guerra Mundial, que volviendo a entrar en su parroquia, el Espíritu Santo le habla y le dice: no puedes dejar afuera, no puedes organizar un cementerio disidente, sino que vas a recorrer la cerca. Porque estaba lleno de prejuicios religiosos que le impedían hacer la obra de Dios. Todos tenemos, como Pedro, una cerca que mover. Dile a la persona que está a tu lado: todos tenemos una cerca que mover. Porque todos tenemos un grupo en mente. Un tipo de persona que en alguna forma, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestra formación académica, de acuerdo a nuestra experiencia de vida, de acuerdo a nuestra formación, de acuerdo a nuestra tradición, de acuerdo al lugar donde nacimos, a un montón de factores, todos tenemos algún grupo de personas en mente que pensamos que no es digna del amor y la gracia de Dios. Todos. Eso de que yo amo a todos por igual, no sé, no lo creo. Dígale al que está al lado: no te hagas. Por tanto, todos tenemos, como Pedro, que renunciar a algún tipo de prejuicio que nos impide hacer la obra misionera en un verdadero sentido de inclusión evangélica. Porque, ¿qué creen? Descubrí algo, y lo dice el texto, y lo dice por lo menos en 4 textos más en la Biblia, que ahora se lo voy a leer. Dios no tiene favoritos. Diga conmigo: Dios no tiene favoritos. Yo sé que usted aprendió una frase así de éxito cristiano, que yo soy el favorito de Dios. Discúlpeme, porque si usted dice eso, yo también lo digo y lo dice el otro. Todos nos sentimos favoritos. Es como los hijos, ¿vieron? ¿Qué padre no ama a sus hijos? Pero hay algunos hijos que piensan que los ama más y otros menos, y de ahí vienen un montón de conflictos. ¿Pero qué cree? Dios no tiene favoritos. Dígale a la persona que está al lado: Dios no tiene favoritos. Si está notando, Romanos 2, 9 al 11. Romanos 2, 9 al 11. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honor y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Gálatas capítulo 2, verso 6. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Eso lo decía el apóstol Pablo, Gálatas 2:6. Efesios 6:9, también el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen, recuerde que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Santiago capítulo 2, verso 2 al 4 y versículo 7. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otros? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen:
Tú puedes quedarte de ahí, de pie allí, o bien sentarte en el piso. ¿Acaso no están discriminando? ¿No demuestran que sus juicios son guiados por malas intenciones? Santiago es un poquito más intenso, ¿no? Es un poquito más confrontativo. Quizá tú te sientas mejor que Pedro y digas, yo no soy así, no hago favoritismo, no hago acepción de personas, pero quizá tengas que, como Pedro y obligados por el Espíritu Santo, mover la cerca para incluir a otros, porque sabes que todos estamos dentro del plan redentor de Dios. Dios quiere que todos sean salvos y que ninguno perezca. Este pasaje que acabamos de leer, y por lo mismo lo leí todo, ilustra de manera elocuente cómo Dios trabaja. Dios siempre trabaja en dos escenarios cuando quiere alcanzar a alguien. Trabaja con la persona que va a alcanzar, tanto en la mente como en las emociones, para que se prepare la voluntad para decir sí, recibo a Jesucristo de alguna forma, pero también trabaja en la persona a la que Dios va a usar para llevar a esa persona a Cristo. ¿Cuántos saben que Dios usa personas de carne y hueso? Dios usó personas para que yo hoy esté aquí y las puedo distinguir desde chiquito, pero específicamente a los 14 años Dios usó una persona para que esa persona predique. Mi corazón estaba preparado ya para ese momento. Cuando la persona predicó, yo me vi en el frente y dije, sí, recibo a Cristo, y llorando le entregué mi vida a Cristo y Él vino a mi vida, el Espíritu Santo entró en mi vida y nunca más yo me sentí solo, nunca más me sentí huérfano. Sabía que tenía un Padre en los cielos. Y desde ese momento empecé a enamorarme de Jesucristo hasta el día de hoy. Y eso ha ido creyendo. El Espíritu Santo vive en mi vida, lo puedo identificar. Pero ¿sabes qué? Hubo una persona que me llevó a ese garage ese 10 de agosto del año 86. Un día frío y nublado en Buenos Aires, específicamente en un lugar que se llama Lanús. Hubo otra persona que me había invitado, la familia Chipola. Hubo un predicador ese día que se llamaba Shalom Leví, del cual yo ya les hablé varias veces, que estaba en una silla de ruedas todo tullido. Y hubo una persona que se acercó al final, me tomó y me llevó a una habitación, me tomó los datos, me dio seguimiento, me regaló una Biblia y oró por mí. Y después hubo un pastor que me discipuló y me bautizó 2-3 meses más adelante. Y así Dios pone personas siempre de carne y hueso alrededor de nosotros para que nosotros no solamente los conozcamos, sino crezcamos en Él. Aquí vemos los dos escenarios. En primer lugar vemos a Cornelio. Diga conmigo, Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Bueno, Cornelio dice que era el capitán de la compañía llamada La Italiana. La Italiana era un regimiento que agrupaba, según los regimientos de entonces, a 6.000 soldados. De los 6.000 estaban organizados en batallones y Cornelio era un centurión, es decir, un jefe de 100, de una centuria. Era un hombre reconocido para el Imperio Romano, porque trabajaba, y un centurión, una persona que estaba a cargo de 100 soldados, era una persona muy respetada, pero dice que esta persona era un temeroso de Dios. Era conocido por los judíos como un hombre que apoyaba la obra judía, como un hombre que iba a adorar al templo, que iba a adorar también a escuchar la palabra a la sinagoga. Estaba en una ciudad importante y él también había podido hacer que su familia abrazara la fe de él. Es decir, era un hombre coherente, porque había llevado a toda su familia a abrazar el monoteísmo judío y los principios éticos. Pero además, dice el texto, si levantamos una ficha técnica en los primeros versículos, que era un hombre respetado entre los judíos por sus generosas limosnas y sus oraciones. ¿Qué pasó con Cornelio? Dice el texto que sus oraciones piadosas y dádivas de corazón captaron el corazón de Dios, captaron la atención de Dios. Y aquí puse entre paréntesis, las dádivas no te salvan, pero captan la atención de Dios para mover el cielo y la tierra a tu favor para que escuches el Evangelio.
Así que a veces la salvación empieza por el codo y por las rodillas. Este era un hombre que a su manera de entender, todos los días doblaba la rodilla y oraba. Y todos los días hacía obra de dar, de dádiva. Y así era conocido. Y captó la atención de Dios. Y entonces Dios se movió. Y entonces le envía un ángel, ya lo vimos, le da instrucciones específicas. Y este hombre no dudó cuando escucha que el ángel le da instrucciones. Estamos hablando, dice que era como la hora novena, creo, la versión 60. Estamos hablando como las 3 de la tarde. Y dice que al otro día esta gente que él envía a Jope, donde el ángel le había dicho que tenía que ir a ver a un tal Simón que estaba en casa de otro Simón que se llama Simón, bueno, un tal Pedro que estaba en casa de Simón el curtidor, los envía a 3, a 2 de sus sirvientes y a un personal de confianza. Envía a estos 3. ¿Saben cuánto hay de Cesarea a Jope? Aproximadamente 48 kilómetros. Es decir, que caminando a buen paso, más o menos serían unas entre 10 horas. Bueno, por lo menos en como yo hago mi medida, ¿no es cierto? Pero quizá fueron a caballo, quizá tenían un carruaje, seguramente tenían algún otro. Lo cierto es que esto sucede a las 3 de la tarde. Diga conmigo, 3 de la tarde. Al otro día, a las 12 del mediodía, ya estaban en este lugar. Eso significa obedecer rápido. Eso significa obedecer inmediatamente. Probablemente salieron enseguidita, viajaron algo de noche o se prepararon y salieron en la madrugada. Lo cierto es que llegaron al otro día a las 12 del día. Pero lo más interesante de este Cornelio es que mientras mandó a esa comitiva de personas de confianza a buscar a este tal Pedro que vivía o que estaba parando en la casa de un tal Simón el curtidor, él empezó a preparar la recepción. Fíjense la fe de este hombre. Empezó a invitar a sus amigos, empezó a invitar a sus familiares, dijo, nos van a visitar y nos van a explicar algo. Ahora veamos el otro escenario. Dile a la persona que está a tu lado, el otro escenario. A ver, un escenario, esto ocurre en Cesarea, diga conmigo, Cesarea. Ahora nos vamos corriendo a Jope, diga conmigo, Jope. Todos estamos en Jope. Jope era una ciudad marítima. Por eso dice que cuando él tiene esa visión, Pedro, dice que estaba cocinando. ¿Vieron cuando uno tiene tanto hambre que empieza a tener un éxtasis, empieza a ver una hamburguesa volando, ¿no es cierto? Viene así un burrito así. Bueno, algunos dicen que era un tipo de éxtasis así del hambre que tenía, que estaba ayunando, y entonces tiene una visión donde viene una sábana y que baja y que Dios le muestra a animales que según la ley ceremonial y la ley civil del pueblo judío no podía comer. Animales que eran determinado tipo de animales con determinadas pezuñas y demás, que no estaba bien que se comieran. De hecho, el cerdo era un animal, para el judío, un animal inmundo. ¿A cuántos les gusta el cerdo? Dile a la persona que está a tu lado, no seas inmundo. Miren, estaba el otro día iba a decir en una piñata, pero ya estaban grandes los de la piñata, ¿no? Y teníamos pozole, y había pollo y cerdo. Y decía, a escoger el cerdo. ¿O no? El cerdo. Estamos en Jope, diga conmigo, Jope. A ver, yo quiero que usted se ponga a pensar. Personas de origen romano, encima soldado, encima jefe de una centuria. Usted imagínese, la última imagen fuerte que tuvo Cornelio fue la de los soldados, Pedro, la de los soldados crucificando a Jesús. ¿Qué significaba para Pedro un soldado romano? Una persona non grata. Además servía al gobierno operador en turno, como dijimos. No entraba dentro del perfil de posibles candidatos a escuchar el evangelio. Esto es como, ¿se acuerdan de Jonás?
cuando Dios le dice, ve a Nínive. Y Jonás arranca para el otro lado, ¿no? Y bueno, ya conocemos la historia, que lo avientan del barco, que lo traga un pez, que lo vomita en la costa, hasta que finalmente Jonás termina en Nínive. ¿Cuántos saben que siempre Dios gana? Digo, estaba todo lleno de vómito el tipo, pero estaba en Nínive, ahí estaba. Y estando ahí, él dice, es que no quería predicarles porque sabía que se iban a arrepentir, porque tú eres Dios misericordioso. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué no le dan un aplauso a nuestro Dios? Él es misericordioso, Él es amoroso, Él no hace favoritismo, Él te ama, no importa de dónde venga, de dónde procedas, la situación en la que estés viviendo, Él te quiere agarrar de ahí y sacarte. Pero Pedro no entendía eso. No lo entendía. Fíjense, todos los peros. Primero, no obedece inmediatamente, porque todos decimos, ay, Pedro, el primer misionero a los gentiles, no pega una, Pedro. Lean el texto, dice que, fíjense la diferencia, Cornelio a las 3 de la tarde los manda, el otro día están a las 12 allá. ¿Sabe cuánto se tardó Pedro en llegar? 3 días, contando desde el primero pasaron 4 días. Ya hasta te podría haber muerto si había alguien enfermo. 4 días, ¿por qué? Porque a Pedro el Señor lo tuvo que hablar 3 veces. ¿Sí se dieron cuenta? A Cornelio le dijo una vez, salió corriendo. A este le baja una sábana, le dice, mata y come. Y ahí Pedro está mirando y dice, ay, no entiendo. Otra vez, otra sábana, mata y come. No entiendo. El nene no entiende. Bueno, otra vez. Tercera vez. Ya está, dice. Y entonces le tiene que dar instrucciones más específicas el Espíritu Santo, porque acuérdense, el Espíritu Santo ya estaba en Pedro, ya había venido Pentecostés, ya él era parte de la iglesia. El otro no era parte de la iglesia, era un temeroso de Dios, un prosélito, estaba a la puerta y había tenido más entendimiento. Muchas veces eso. Hay gente que no está en la iglesia, hay gente que no tiene una relación con Dios de la manera como nosotros la entendemos y tiene más entendimiento del reino que nosotros. Porque nosotros estamos, si el Señor no me manda una señal, quiero que venga el ángel de Jehová personalizadamente. Estamos como Gedeón y tomamos la experiencia de Gedeón como el estándar. Yo necesito 3 confirmaciones. Necesito que Dios me hable y a la tercera le hago caso. La triple confirmación. Ahora luego fíjense, sigue la historia. Fíjense Pedro, llega a la casa de Cornelio. ¿Sí? ¿Qué hace Cornelio? Se postra delante de Pedro. Tiene un reconocimiento delante. Pedro está representando la puerta para que él entre a una relación con Dios en una dimensión que hasta ahora no la conocía. Cornelio se postra, pero se postra de una manera respetuosa. Y Pedro saca al religioso, no, ponte de pie. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él. Y todos, ¿no es cierto?, ponderamos la actitud de Pedro que dijo cómo, y a ver, si fuera el primer papa, ¿cómo va a ser eso? No, Pedro estaba desconectado absolutamente. ¿Por qué? Porque él no entendió. Imagínense esa imagen. Él es un pescador, es del vulgo. Es una persona que pagaba impuestos como cualquier otro. Para eso tenía que trabajar. Y era una persona del pueblo. Este era toda una autoridad. El centurión, el jefe de los soldados, se postra delante de Pedro. Obviamente lo pone de pie y empieza a hablar. ¿Cuántos cuando están nerviosos empiezan a hablar? ¿Cuántos me secundan? Estás nervioso y empiezas a hablar. Y cuando uno más habla, más la riega, ¿sí o no? Te empezás a enrollar, ¿no es cierto? Estás en una mesa, estás nervioso, nadie habla y empezás a decir algo y ya cuando te diste cuenta estás enterrado pero mal. ¿A cuántos les pasa eso? Empieza a hablar, fíjense, dice el texto. Ya estamos en Cesarea, dígame conmigo, Jope. Dios le habla y se traslada a Cesarea porque el Espíritu Santo lo lleva de la oreja. A ver, hágase así.
Diga conmigo, prefiero que el Espíritu Santo me tire la oreja a que me deje solo. Claro. Entonces lo lleva. Y entonces dice, fíjese, entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relaciona con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que yo no debo pensar que alguien es puro o impuro. Haga conmigo así. Cero tacto. Mal, tachita, Pedro. O sea, ¿cómo, si eso te lo mostró Dios a ti, cómo vas a entrar delante de los gentiles y decir, bueno, yo estoy acá porque soy una persona pura, pero ustedes, de terror. Pero bueno, como Dios me trajo y el Espíritu Santo está acá, vamos a ver si ustedes son dignos de escuchar la palabra. Ya, digan que este es un gentleman, Cornelio, y lo hizo eso a un lado. Pero la realidad es que está nervioso, Pedro está nervioso y dice cualquier cosa. A mí me pasó muchas veces, por eso me sentí muy identificado con él. Y fíjense, pero por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Mentira, encima mentiroso. ¿Vieron cómo todos se resisten? Porque nosotros idealizamos a los personajes de la Biblia. Estudie bien la vida de Pablo, estudie la vida de Pedro y va a ver que son parecidos a nosotros. Cabeza dura, prejuiciosos. Mentira, diga conmigo, mentira. Le pregunto, ¿quién fue inmediatamente? ¿Cornelio o Pedro? Cornelio mandó a su séquito a buscarlo a Pedro y Pedro, se tardó 3 días. Primero haciéndose rogar con la sábana hasta que entendiera. Luego los recibe y en lugar de salir directamente, ¿qué hace? Quédense a dormir, les doy hospedaje. Porque ahora me voy a tomar una foto en el Facebook de Jerusalén, de Jope, a ver si llegaba para que todos vean que yo en mi casa hospedo a gentiles. Y entonces todos pongan un comentario. Pedro, eres un ejemplo para la Grey. ¿No se lo imaginan? Yo me lo imagino. Me encanta. Y entonces, después de esto, cero tacto, le dice, yo estoy acá, encima les miente porque dice salí corriendo, mentira que había salido corriendo, y dice, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como esta. ¿Vieron cuando ponemos cara así de místicos? A las 3 de la tarde, espiritual. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí, me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada. Bueno, esto lo cuenta Cornelio. Y dice, fíjense, ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. O sea, Pedro no sabía para qué había ido, pero Cornelio tenía claro que tenía que escuchar un mensaje. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? Que a veces no sabemos para qué estamos en un lugar y la gente está diciendo, quiero que me hablen de Dios, yo necesito que oren por mí, y la gente está más conectada con lo que Dios quiere hacer que nosotros mismos. Esta está buenísima. Versículo 34. Entonces Pedro respondió, diga conmigo, Pedro respondió, para que no se me duerman. No, más fuerte, Pedro respondió. Ahora escuche, fíjese la profundidad teológica de Pedro. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. A ver, Pedro, desde el Génesis, Dios está diciendo que Él quiso alcanzar a todo el mundo. Hubo un profeta que se llamó Jonás. Todos los profetas hablan acerca, Isaías, los grandes, Jeremías, Ezequiel, hablan acerca de que Dios tiene un amor por todas las naciones, pero la gran declaración de Pedro en Cesarea, hermanos, tengo una palabra de parte de Dios. Dios no tiene favoritos. Dígale al lado, Dios no tiene favoritos.
Pero ¿qué creen? Dios es tan bueno y tan amoroso que aún así todo lo usó a Pedro. Porque mientras él les predicaba, lo que hizo fue simplemente cumplir su función de apóstol. Un apóstol fue alguien que vio y que oyó y testifica acerca de lo que vio y oyó. Los primeros apóstoles, esa es su función, para eso fueron llamados. Y entonces, él predica, desarrolla su sermón, y mientras estaba predicando, dice, mientras aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y a diferencia de los de Pentecostés, que cayeron sobre todo creyentes, ahora cayeron, o sea, bautizados, ahora cayeron sobre un grupo de temerosos de Dios que ni bautizados estaban. Pero Pedro en ese momento, para ese entonces, ya tuvo la lucidez de decir, bueno, a ver, el orden de los factores no altera el producto. Si el Espíritu Santo ya vino sobre ellos, ¿qué impide que estos sean bautizados? Porque ¿saben qué? El Espíritu Santo no se va a amoldar a nuestra forma, a nuestro estándar de obrar. El Espíritu Santo obra como Él quiere. Yo quiero que le des un aplauso al Espíritu Santo. Por favor. Me encanta. Ahora sí, si hacemos honor al texto, ¿quién es el primer misionero a los gentiles de Hechos de los Apóstoles? Se las puse difícil. Algunos están pensando, bueno, Felipe, Pedro. ¿Quién es el primer misionero a los gentiles realmente en el sentido de la palabra? Cornelio. ¿Por qué? Porque el tipo, con el poco entendimiento que tenía, durante 4 días fue a llamar a todos los vecinos, los familiares, y le dijo, yo soy el lugar más cercano que ustedes tienen para escuchar el mensaje de salvación. ¿No le parece maravilloso? Impresionante. Impresionante. Fue un misionero antes de convertirse totalmente. Y nosotros a veces, no, si no tenemos toda la revelación del Apocalipsis, queremos saber el tono de la trompeta que va a sonar, queremos saber los colores del caballo, de los caballos que van a venir, queremos saber si la bestia del Apocalipsis va a salir de Europa o va a salir de América o de Estados Unidos. Escúcheme. Como dijo, creo que fue Corrie ten Boom, esta misionera, no te preocupes tanto por entender lo que no entiendes de la Biblia, sino por practicar lo que sí entiendes. Porque a veces estamos buscando, ¿no es cierto?, la revelación clave para mi vida, y lo obvio, lo que tenés delante, todavía no lo pusiste en práctica. ¿Y sabes qué? Dios no te va a mostrar algo más si tú no pones en práctica lo sencillo. Cornelio fue alguien que comprendió inmediatamente lo que nosotros estamos tratando de abrazar como congregación. Más cerca, diga conmigo, más cerca. Fíjese, algunos recursos que nos ayudarán a mover la cerca para estar más cerca. Número 1, si quieres mover su cerca, necesitas incorporar a tu vida como un hábito, como una costumbre, la oración. Diga conmigo, la oración. Apúntelo, la oración. Los dos tenían costumbre de orar. Pedro, cuando vino el éxtasis ese, cuando tuvo esa visión, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba ayunando y orando. Digo, tardó 3 veces en entenderlo, pero era parte de su vida la oración. Y ya lo vimos, Cornelio también hacía oraciones cotidianas. El problema no es tener ideas erróneas acerca de Dios. El problema es no platicar con Dios para conocerlo y para que Él cambie nuestra forma de pensar. Todos tenemos alguna idea media pirata. Dígale al de al lado, tengo ideas piratas. Sí, ninguno tiene toda la revelación. Ahora, ¿cómo usted cambia su manera de pensar si no platica con su Padre Celestial? Si no escucha al Espíritu Santo. Por eso, esta no solamente tiene que ser una experiencia individual, privada, en su cuarto, como dice, cuando vas a orar, encierra tu cuarto y ora y pídele, y entonces lo que tú haces en secreto, Dios te compensará en público.
porque ahí vemos cómo Dios obra en nuestra vida, sino también la experiencia comunitaria. Lo hacemos cada día a través del Zoom, a veces nos juntamos presencialmente. ¿Por qué? Porque necesitamos oír a Dios, necesitamos conocerlo, cómo Él es, cómo piensa, cómo actúa, para nosotros alinearnos a Dios. La oración es eso, la oración es conversar con Dios para yo ajustarme a la voluntad de Dios. No es tironear a Dios para que venga mi voluntad. Eso es la oración es platicar con Dios para poder alinear mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad a la voluntad del Padre. Eso es lo que hacía Jesús a diario, por eso Él oraba, según nos dicen los evangelios. Cuando oramos nos exponemos al corazón del Padre y a la posibilidad de llenarnos de Él para vivir en victoria. Segundo, si quieres mover tu cerca, necesitas incorporar el hábito de la obediencia. Algunos, como Cornelio, solo necesitarán que Dios les hable una vez. Otros, como Pedro, necesitarán que Dios les hable 3 veces. Como sea, pero obedece. ¿Te acuerdas de la parábola que contó Jesús? Habían 2 hijos. Uno le dijo al padre, yo voy a ir a la viña a trabajar, porque el padre los citó para ir a trabajar. Yo voy a ir. ¿Y qué pasó con ese? Siempre no fue. Y el otro dijo, yo no voy a ir. ¿Y qué hizo? Y Jesús pregunta, así como la pregunta retórica, ¿no es cierto?, del momento. ¿Quién de los 2 hizo la voluntad de Dios? El que fue. No es muy difícil. La pregunta es, ¿de qué tipo eres tú? ¿Eres de los que siempre dicen, ay, sí, todo bonito, todo lindo para que se vea bien, pero no se ve? No se aprecia, no se documenta. Yo digo, la obediencia hay que documentarla. Muchas veces en la consejería trabajamos esto con mi esposa, les pedimos a algunos de ustedes y a personas que nos ven algunas tareas concretas para que tú practiques la obediencia en lo pequeño. Si no puedes hacer una tarea pequeña, no puedes pretender hacer una grande. Cito ejemplo. Pastor, quiero que Dios haga nuevo todo mi matrimonio. Ok, ¿cuánto hace que no tienes una plática con tu esposa sin que haya un problema en el medio o que haya algo que resolver? Y hace como empezar hace no sé, como 6 años. Ok, este domingo vas a ir con ella, la vas a invitar a un café, al café que más te guste, y te vas a tomar una foto con ella y vas a tomar un screen, una foto de lo que pediste y me lo vas a mandar para saber que tuviste... Pero prohibido a platicar de problemas. Eso fue un jueves, supónganse, llega el domingo, pasa el otro domingo, no digo que pasan 6 años, pero pasan 6 semanas, digo, ¿y? Porque ya no me vieron, ¿no? ¿Y? ¿Hiciste la tarea? No, pastor, es que no pude porque estaban los chicos y ahora las graduaciones y ahora la feria. A ver, si no podés ir a tomar un café con tu esposa para platicar de Huellas Perdidos, que fue lo que alguna vez platicaste para enamorarte de ella y reeditar esa experiencia, ¿vos creés que Dios puede transformar tu matrimonio? Hola. A ver, los que tenemos hijos, si tu hijo no es capaz, cuando es chiquito, de recoger los juguetes, ¿tú crees que va a ser capaz luego de ir a trabajar todos los días, levantarse temprano y estar expuesto a un jefe que no le va a decir, ay, qué lindo, nene, ¿podés juntar los legos? Ay, te ayudo. ¿Vieron las madres y dicen, te ayudo y le levantan ella? ¿Hay alguna mamá de esas acá? No. Ay, voy a ayudar al nene. Y cuando entramos a la habitación, ay, el nene es una maravilla, lo hizo todo solo. Un consejo, comienza con cosas pequeñas. Si no puedes obedecer cosas pequeñas, no podrás obedecer retos más grandes.
Último punto. Y para que me crean, les voy a pedir a los músicos que pasen. Cuarto, si quieres mover tu cerca, necesitas imperiosamente al Espíritu Santo. A Cornelio le tocó vivir la experiencia por primera vez. Ahí estaba. Yo les pregunto, ¿por qué al Señor le plació manifestarse en ese lugar? ¿Por la buena teología de Pedro o por la sed de Cornelio? Por la sed de Cornelio. Dios le gusta estar donde hay sed y hambre de Él, no donde hay buena teología. Por eso ahora mucha de la iglesia está perdiendo el tiempo a ver quién tiene razón respecto a algunos temas y el Señor dice, no, acá no, como que no. Mejor me voy a manifestar acá, porque Él le place estar donde la gente tiene hambre y sed de Él, donde lo quiere, donde quiere al amado, como nos explicaban mensajes anteriores, donde queremos estar con el amado. Cornelio tuvo esa experiencia ese día. Ahora el Espíritu Santo vino a vivir en él. Imagínense, si como temeroso de Dios el tipo era un torbellino, imagínense ahora lleno del Espíritu Santo. Yo creo que se convirtió en medio regimiento. 3.000 debe haber llevado al Señor. Lo debe haber bautizado ahí en una tina, no sé. Tremendo. A Pedro le tocó explicarla para ellos. A ver, estos están recibiendo el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Qué impide que sean bautizados? Pero luego dice el capítulo siguiente que luego le tuvo que explicar a los religiosos, porque ¿sabe lo que recibió Pedro luego? En el capítulo 11 está crítica. De sus propios pares, de los líderes, crítica. Y luego se paró en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, y todavía lo explicó mejor. ¿Por qué? Porque la teología no es otra cosa más que tratar, diga conmigo, tratar de explicar lo que vivenciamos con Dios. Y no ponernos un corset que lo único que hace es volvernos religiosos. Sin el mover del Espíritu Santo, nunca podrás mover la cerca. Tú creerás que eres una persona amorosa, que recibes a todos, que Dios te usa para alcanzar a todos, pero todos tenemos prejuicios. Todos, hay grupos, hay tribus urbanas, hay grupos. Ahora con todo esto de la ideología de género, me encantó lo que sucedió hace un par de años, ahí en las puertas del Congreso, yo se los dije desde aquí. Porque mientras nosotros los adultos, entendidos en los temas, estábamos elaborando argumentos para sentarnos en las mesas de negociación, para decirnos por qué no, por qué sí, tal o cual cosa en relación a eso, nuestros jóvenes llenos del Espíritu Santo y adolescentes les habían hecho cartitas pidiéndole perdón, especialmente a los jóvenes de estos movimientos, por la forma como los padres los trataron, por la forma como la iglesia los trató, por la forma como los oficiales de la iglesia, por la forma como los líderes. Yo les pregunto, ¿dónde creen que cayó el Espíritu Santo? ¿En la mesa de negociación o en la calle con los chavos? Con los chavos. Ellos estaban conectados, mientras nosotros estábamos con la teología correcta. Es que Dios no tiene favoritismo. Sí, no se nota. Avísale a tu cara, avísale a tu forma. Y el Espíritu Santo nos habló. ¿Cuántos necesitan mover la cerca? ¿Cuántos? When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.